Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, vamos a compartir. Bien, todo verifiquemos, ahí está. Bueno, entonces, el día de ayer eh, nos quedamos, en la última sesión, en la manera en que la aplicación iba a interactuar, ¿verdad? Con nuestros estados, porque la idea es que nuestra aplicación controle las entradas y salidas de propósito general de un GPU, ¿verdad? De un microprocesador, entonces ya sea de manera simulada o de manera real. Entonces, vamos aquí a ejecutar el comando star, vamos a ver, star X, vamos a cargar la parte gráfica y veamos cuál es el comportamiento ya de sí de la aplicación, ya una vez instalado. Entonces, solo revisemos cuál es la IP. En este momento es la 0175, entonces vamos a ver. Vamos a conectar vía escritorio remoto. 192.168.0.175, aquí ya tenemos en lista. Le vamos a dar conectar y aquí vamos a ver. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Entonces, la aplicación que tenemos o la versión que tenemos hasta el punto que les compartí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a cargarla por acá. Vamos a darle open. Y si mal no recuerdo, sería la que dice control ARQ. Vamos a ver. Creo que es control ARQ, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ejecutarla. Veamos los controles. Sí, esta es. Muy bien, entonces, desmenucemos esta parte de acá, ¿verdad? Estábamos explicando. Bueno, primeramente tenemos la sección, ¿verdad? De las librerías. Ya mencionábamos la sección de las librerías, donde importamos todas las librerías de Python, ¿verdad? En especial, en este caso, la librería Font, ¿verdad? La librería Meshbox, que es para manejar cuadros de diálogo y mensajes informativos. La librería TTK, que es para algunos objetos especiales, entre ellos los checkbox y los radio button, ¿verdad? Y los combo box se auxilian de la librería TTK, ¿verdad? Luego tenemos la librería OS, que nos permite ejecutar comandos del sistema operativo, y la librería Time. En el caso en Python, pues todo lo definimos en variables. Tenemos en este caso B0 igual a TK, que es la función constructora que nos permite definir la ventana. La ventana, una vez que B0 hereda las características de TK, entonces nosotros podemos utilizar a través de B0, que es una variable cualquiera, podemos utilizar los métodos que sería en este caso el título y el otro método que sería, la verdad, geometry. Definimos el título de la ventana, en este caso control GPO, haciendo referencia a las input y output, las entradas y salidas de propósito general o de general purpose, ¿verdad? Propósito general del microprocesador Raspberry Pi. Tenemos las dimensiones, ¿verdad? El método geometry, en el cual pues tenemos las dimensiones de la ventana, 480 píxeles por 350 más 200 es el punto origen donde se crea la ventanita. Luego en otra variable, en el text1, tenemos nosotros almacenado pues la configuración, se podría decir, del tipo de letra. Entonces aquí sería font.font, es la sintaxis, y entre paréntesis serían los argumentos family igual Arial, ¿verdad? Y sería el tamaño igual a 80. Luego tenemos el tipo de letra sería Arial y el tamaño aquí sería 16. ¿Verdad? Y luego tenemos también esa misma historia, tenemos en las imágenes, tenemos una imagen en formato GIF, que es lo que soporta esta librería Tkinter, en formato GIF y en formato PNG. Si ya queremos utilizar JPG, por ejemplo, u otro formato, tendríamos que utilizar otra librería que habría que instalar en el servidor y mandar a invocar acá para utilizar otra librería para más avanzada en cuanto a la parte de imágenes. Pero de manera básica, por lo menos el formato GIF es de los más pequeños, ¿verdad? Y el PNG, ya sea PNG 16 o PNG 24, en este tipo de formato de resolución. Entonces, aquí tenemos dos variables, IMG-on y IMG-off, ¿verdad? Eso ahí es importante. Entonces, em, tenemos aquí
¿verdad? En estas dos variables, pues la relación o la vinculación hacia el archivo, que sería en este caso en home QBX, tengo una imagen o un archivo que se llama on.gif y otra que se llama off.gif. Y la sintaxis es esta, ¿verdad? La ruta de directorio y donde se encuentra el archivo. Hay un método, ¿verdad? Que es relacionado a imágenes que se llama foro image, ¿verdad? Que ese es el método que nosotros invocamos, la función para hacer referencia a la, ¿verdad? Al parámetro file donde nos indica que, cuál es el archivo en imagen que vamos a almacenar en img-on y lo mismo img-off, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la función, bueno, hasta ahí este punto de las variables. Luego vienen las funciones, ¿verdad? Varias funciones que utilizamos. Ahora bien, me voy a ir a la parte gráfica que está más abajo, me voy a ir aquí. ¿Verdad? Estas líneas que están aquí, que nos indican en qué línea están, esto nosotros lo habilitamos aquí. Nos vamos a la parte de configuración IDE, ¿verdad? Nos vamos a la viñeta Shell ID y hacemos clic en la donde dice Show Line Number in New Windows. Mostrar el número de líneas en la nueva ventana. Entonces le damos a aplicar y le damos OK. Entonces ahí queda configurado el número de líneas, pero no va a aparecer de inmediato. Tendríamos que cerrar la aplicación y volverla a abrir para que aparezcan ya los números de líneas. Importante para tener referencia en qué línea nos ubicamos. Entonces, desde las funciones damos un salto exponencial, ¿verdad? Damos un salto exponencial desde aquí, básicamente desde aquí de encender, damos un salto, digamos todo esto que voy sombreando, damos un salto y nos ubicamos en la parte de estética. Todas estas son funciones que se han ido creando, ¿verdad? Antes de ser invocadas por los objetos, ¿verdad? Entonces, digamos que damos un salto exponencial. Todos estos son objetos que hemos agregado, ¿verdad? Y hasta aquí sería. Vamos a ver hasta... Bueno, hasta aquí sería. Entonces, aquí nosotros tenemos variables globales para cada objeto, ¿verdad? En realidad, eh, para manejar el tema de los eventos del objeto, el evento clic de los objetos. Entonces, tenemos una variable global para los checkbox, una variable global para los radiobotones, una variable global para los combo box, siempre una variable global, una variable pública. ¿Cuál es el objetivo de público o global? El objetivo es que nosotros podamos utilizar esas variables dentro de cualquier función. Puede ser invocada, almacenar la información en variables locales y a través de los métodos, los métodos, vamos con la palabra, accesores o de acceso directo predefinidos por el lenguaje, que son el método get y el método set. El método get nos permite obtener los valores de variables públicas y el método set nos permite obtener valores de variables públicas. Bueno, nos permite el método get obtener y el método set establecer valores a variables públicas, ¿verdad? Entonces, variables públicas que representan un objeto. Entonces, la variable pública que representa el objeto check se llama check, la variable pública que representa el radio botón se llama radio, la variable pública que representa el combo se llama combo, la variable pública que representa otro tipo de objeto aquí que se llama checkbox, otro checkbox se llama seca email. Entonces, una vez que creamos la variable pública, tenemos que saber qué tipo de variable es ese objeto. Por ejemplo, en el caso de la variable check, que ya sabemos que es pública, le vamos a definir que sea de tipo string bar. ¿Y por qué global y por qué string bar? Bueno, una variable global, nosotros tenemos que definir qué es global, pero tenemos que definir qué tipo de variable, si es un tipo entera, tipo flotante, tipo string bar. En este caso, el tipo string bar, porque el objeto checkbox maneja dos estados, maneja 1 y 0, pero ese 1 y 0 no es un 1 string, no es un 1 char, ¿verdad? Un 1 carácter, ¿verdad? Sino que es un 1 de tipo, perdón, no es un 1 de tipo entero, ¿verdad? No es un 1 entero, tampoco es un 1 binario, ¿verdad? Sino que es un 1 como un carácter, entonces por eso es como varchar. Entonces, la variable de tipo check, nosotros decimos o establecemos que es de tipo string bar, y ese 1 pues es de tipo string bar. Entonces, si la cajita de texto, esa caja de verificación tiene ese check, entonces es un 1 carácter. Y si no lo tiene, es un 0 carácter. Entonces, por eso es que la variable check es igual a string bar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí C1, esta es otra variable. Entonces dirá, bueno, entonces, ¿qué hace C1? C1 es la variable que almacena el diseño del objeto. No referente al valor, sino que al propio diseño o objeto en sí, en bruto, el objeto en bruto.
Ahora, el valor está almacenado de lo que si toma sin 1 o un 0, dependiendo, en este caso checkbox toma un valor 1 o 0, si está chequeado es 1 y si no es 0, entonces es la variable check, que es la variable pública y que es la variable de tipo string var. Entonces, y el C1 es la variable donde se almacena la construcción o el diseño del objeto en sí. El objeto se llama checkButton, ¿verdad? Y utilizamos la librería TTK. Es la librería que tenemos ahí arriba, aquí la utilizamos. Entonces decimos B0, text. El B0 significa que el objeto va a aparecer en la ventana 0. Ahí se asigna. Text igual a lo que va a aparecer en el texto del checkbox. De ahí viene el parámetro variable, que es la variable igual a check, que es pública y es de tipo string. Luego viene el parámetro command. Y este command es el parámetro del evento click. Entonces, al hacer clic, ¿qué va a pasar? Bueno, va a mandar a llamar la función. Entonces, cuando uno manda a mandar una función, la regla de oro es esta. Siempre que ustedes necesiten llamar una función en el objeto, ¿verdad? Al hacer clic en el objeto que haga una acción de algo, entonces la función tiene que estar antes de ser invocada. Por eso es que el programa, a medida iba agregando objetos, el programa fue creciendo exponencialmente. Hacia arriba las funciones, si ustedes se fijan, después de la ventanita y de la imagen, aquí comencé a definir todas las funciones y las fui apilando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Siempre y cuando, la regla es siempre y cuando la función se encuentre arriba de donde es invocado, no va a haber problema, ¿verdad? Ahora, el clavo es que usted cree la función después de invocarla. O sea, digamos que la función evaluar check la crea aquí, en la línea 190. No, la línea 190 está después de la 186, que es donde nosotros utilizamos el parámetro command y donde estamos mandando a llamar la función. Entonces, la función siempre tiene que estar antes de ser invocada. Por eso es que la parte gráfica o la parte estética de los objetos en sí, los puros objetos, se encuentra en la parte final del programa, que en programación estructurada, ¿verdad? Digamos que primero tenemos entrada, proceso y salida, ¿va? El proceso aquí lo tenemos invertido. El proceso son las funciones. Perdón. Y la entrada, o sea, y la entrada está después del proceso. Digamos que el proceso son las funciones, porque ahí está la parte de la lógica, ¿verdad? Los cálculos y todo. Y la entrada, pues, es el objeto en sí. Pero en programación estructurada es entrada, proceso y salida. En este caso, en programación funcional, primero es función, entrada, ¿verdad? Perdón, perdón, primero es entrada, perdón, primero es proceso, que son las funciones, de ahí viene entrada. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Siempre las funciones tienen que estar antes de ser invocadas, esa es la regla. Entonces, aquí la misma historia pasa con todos los objetos, son más o menos parecidos, nada más que aquí en vez de check button, en este caso el objeto es radio button, que es de tipo entero, de hecho ahí está, invar. Aquí declaramos dos radiobotones. Un radiobotón tenemos que definir el valor, es 1. Aquí en el radiobotón es diferente a checkbox, ¿verdad? Porque el checkbox por defecto al hacer clic es 1. Si lo quitamos el clic es 0. Aquí no, aquí usted puede colocar cualquier valor. Yo voy a seguir la lógica de siempre. Valor 1 para cuando esté activo el radiobotón y valor 0 cuando esté desactivo. El otro radiobotón, son dos radiobotones, uno que diga encendido, otro que diga apagado. Entonces, igual en R1, variables cualquiera, yo estoy almacenando el objeto. Para mandarlo a imprimir, esto utilizo el método place. ¿Verdad? El método place para mandarlo a imprimir, así como aquí arriba. El objeto check button lo estoy mandando a imprimir con el método place. Entonces, digo, el nombre de la variable que almacena el objeto check button, lo mando a imprimir a la coordenada x igual a 10, y igual a 250, donde x es el eje, donde x, va a redundancia, es el eje horizontal y es pues el eje es el eje vertical, ¿verdad? En ese punto intercepto. Muy bien, entonces esa misma historia se repite para cada control. Entonces aquí tenemos el combo box, donde tenemos encendido y apagado. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Text variable, por ejemplo, aquí era variable. En el otro de arriba era variable. En el check button y en el radio button es la palabra argumento variable. Pero en el combo box, ¿en dónde está el combo box? Aquí. En el combo box no es variable, es text variable. Son detallitos que a medida vayan programando y trabajando con Python, pues obviamente lo van a ir aprendiendo. Entonces, el text variable es igual a la variable pública global combo y los valores es igual a on y igual a off, separados por coma. Pura sintaxis. De ahí mandamos a imprimir a esta coordenada del combo box y mandamos a ejecutar
En este caso, fíjense que el radio button y el check button podemos utilizar el command dentro, miren, como parámetro de el check button y como parámetro del radio button, pero hay un clavo con el combo. Con el combo yo no puedo utilizar este parámetro command, no lo puedo meter aquí, por ejemplo, coma y poner aquí command y exacta, no lo soporta. Entonces aquí la única forma de darle al combo es esta, btn-ejecutar, mando invocar el objeto gráfico botón, lo imprimo en la ventana y lo coloco así como una especie de un símbolo mayor o doble símbolo mayor. Le pongo command, que si lo soporta el objeto tipo botón, y le pongo evaluar combo. Entonces, evaluar combo va a tener dos posibles valores, ¿verdad? Evaluar combo va a recibir dos posibles, la función, mandamos a llamar la función. Ya sería on o off. Ese va a ser, ¿verdad? Lo que va a tener el combo como tal, ¿verdad? Seleccionamos on o off. Si seleccionamos, en este caso, on off, vamos a mandar a llamar evaluar guión bajo combo. Y tendría que estar arriba. Entonces, pero es en otro botoncito. O sea, cuando hagamos clic en ese botón, es que va a hacer algo sobre este objeto que se llama combo. De contrario, no va a hacer nada. Entonces, evaluar combo, tendríamos que ir a verlo allá arriba. Evaluar combo. Ahí está, evaluar combo. Entonces aquí dice CMB igual a combo.get. Obtenemos el valor del combo y aquí decimos si CMB es igual a off, entonces le colocamos aquí encender. Y si le damos aquí off, si le damos a apagar, entonces mandamos a llamar el método que ya hace el trabajo, ¿verdad? De encender y apagar. Un segundito.
Bien, entonces, bien, ¿qué parte no habíamos quedado? Bien, estamos aquí entonces. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de los objetos, ¿verdad? Cada uno de los objetos, nosotros hacemos referencia, digamos, por ejemplo, si nosotros queremos, vaya a ejecutar, digamos, queremos ejecutar acá y queremos, por ejemplo, ver cómo se comporta el encendido apagado, entonces hacemos clic en on y está on. Entonces, ¿qué evento se dispara? O sea, hacemos clic en off, se apaga. Entonces, y cambia. Hay dos funciones recursivas. Una está a cargo de la etiqueta y una está a cargo del botón en el cual carga la imagen. Imagen que carga en color verde si es on y imagen que carga en color rojo si es off. ¿Sí? Entonces, estos dos eventos, estos dos botones, se encuentran vinculados a la función que se llama encender. ¿Verdad? A ver, ¿qué hice? Aquí. La función que se llama encender. Entonces, aquí está, se encuentra la función, ¿verdad? Encender, que está aquí arriba, y se encuentra la función apagar. Esta función que se define o se declara la función con la palabra reservada def, esta es la palabra reservada de Python. Entonces, nos imprime en terminal la palabra encendido, nos imprime en terminal la palabra apagado en el caso que sea apagar, y a través de la librería os mandamos a ejecutar un método o a llamar un método que se llama system que nos permite ejecutar comandos del sistema operativo. La librería OS nos permite ejecutar comandos del sistema operativo a través de la función system. Entonces aquí ejecutamos como superusuario para que no tengamos problemas en el tema de privilegios. Pleca, que es el raíz del sistema operativo, y el punto pleca es la ruta de directorio, o sea, el punto pleca es para ejecutar, pero tenemos que indicarle cuál es la ruta completa, que sería pleca home, pleca cubiax, y el programa a ejecutar que sería on.sh, en este caso sería on. Bueno, en este caso sería porque fue un compilado en C o un compilado en ensamblador, pero digamos que puede ser tranquilamente ¿un qué? Un on.sh o un off.sh. Ahora bien, para que cargue recursivamente, que usted ve que inmediatamente yo hago clic acá, hay dos cambios. Esto es una función recursiva y esta es una función recursiva. ¿Qué es recursividad? Recursividad es cuando, primero recursividad es un ciclo, es una estructura cíclica que se utiliza en este caso para refrescar un objeto en base a alguna acción, en base a un estado o en base a un valor. Nuestro archivo que nos define, en este caso, nosotros vamos a alimentar con la Raspberry Pi, nosotros vamos a alimentar o vamos a crear un archivo estado.txt a partir del valor en vivo o de la consulta a nivel de línea de comandos del GPO, ¿verdad? Del microprocesador. Pero simuladamente aquí lo tenemos en un archivo estado, ¿verdad? Y este archivo no se alimenta de ningún GPO, o sea, de ningún entrada o salida de propósito general, o a través de un voltaje que representa el 1. El 1 representa 5 voltios DC y el 0 pues es la ausencia de voltaje. Entonces, ese valor vendría a alimentar el archivo estado.txt. Pero asumiendo ahorita que no tenemos el microprocesador, entonces sería a través de la función recursiva. Es recursivo porque la función se manda a llamar a sí misma. Es decir, que cuando la función, dentro de la función, o sea, dentro del cuerpo de la función, en la última parte o en algún momento dentro del contenido del cuerpo de la función, se manda a invocar a sí misma, se hace un loop, se hace un ciclo. Entonces, a eso se llama recursividad. Era cuando la función se sostiene, es autosostenible, autollamable. Una vez que entra la función comienza a llamarse infinitamente, porque prácticamente va a estar evaluando el contenido de manera infinita de lo que pueda existir o tener como contenido el archivo estado.txt. Entonces, abrimos la función. En este caso lo es para la etiqueta. Entonces, esta es la estructura muy similar. PF, una variable cualquiera, yo le puse de pointer file o apuntador de archivo, es igual a open. Open es una función que nos permite abrir no base de datos, sino que abrir un archivo, en este caso un archivo plano o un archivo binario, podría ser también. Entonces, entre comillas, sería pleca home, pleca cubilla, que es la ruta de directorio y el archivo, y lo vamos a abrir en modo lectura. Solo ocupamos leer el valor del contenido. ¿Qué significa? Que el on y el off, ya sea on.sh o off.sh o el on, aquí no tiene extensión, entonces significa que este es un programa que yo lo hice en ensamblador o lo hice en C, y como los dos generan un ejecutable binario, entonces solo coloco el binario sin la extensión, ¿verdad? No lleva extensión .exe ni tampoco, sino que solamente el objeto binario ejecutable ahí. Entonces, esto internamente lo que hace es insertar un 1 y un 0 en el archivo estado.txt. Si vemos un poco de referencia de lo que estamos hablando, entonces podría mostrarles
¿verdad? El contenido del script, en este caso, on.sh, ¿ya? On.sh, y esto lo que hace es enviar un 1, ¿verdad? Al archivo estado.txt. O sea que ello significa que yo perfectamente aquí, solamente para referencia de lo que le estoy mencionando, puedo ponerle punto .sh, digamos, al programa, ya no utilizar el binario ejecutable que lo hice a partir de ensamblador o a partir de C, sino que punto .sh, para que ustedes vean la referencia, ¿verdad? Del contenido que les acabo de mostrar ahorita en pantalla. Entonces, si yo vengo y lo ejecuto, tranquilamente va a suceder lo mismo. Voy a decir off, lo apaga y on lo enciende. Muy bien. Entonces, como ya sabemos el contenido de lo que tiene, ¿verdad? Vamos a ver, porque sin querer cerré. Vamos a ver, sudo espacio su, el contenido del archivo on.sh, perdón, on.sh. Entonces ahí donde vemos que mandamos a imprimir, el comando de comando imprimir un 1 y utilizamos, estos se llaman streams, o flujo de datos o direccionamiento de datos. Entonces estamos redirigiendo el flujo del comando, la salida del comando, lo estamos redirigiendo a una ruta directorio que nos espera un archivo. El archivo sería estado.txt, archivo que internamente en Python, bueno, no voy a cerrar, internamente en Python, ¿verdad? Estamos tomando lectura y almacenándolo en la variable pf. Para recorrer cualquier archivo, contenido de archivo, ¿verdad? Esto es, digamos, universal. Nosotros necesitamos un ciclo, ya sea for, while, do while, etcétera. En este caso va a ser un ciclo for que definimos la variable del ciclo for que sería línea, y en línea se va a almacenar todo lo que esté dentro de quién, de pf. ¿Y pf quién es? Es la variable que representa el vínculo hacia el archivo estado.txt. Entonces, como en Python hay que identar, y la identación es el margen que damos nosotros para indicar que este contenido se encuentra dentro de la gobernación o dentro de la autoridad de la función que se llama actualiza 1. Y este código, este bloque de código se encuentra dentro de la jurisdicción, se podría decir, o bajo el sometimiento, o dentro del cuerpo del ciclo for. Y esto se encuentra a su vez dentro del juicio o dentro de la cobertura o jurisdicción o dentro de sometimiento o orden jerárquico del if. Porque en Python la identación, que es esto, estos márgenes hacia la derecha, indican que el código que está hacia la derecha de la función indica que está sujeto, que está dentro de. Por eso es que vemos el código en Python bien ordenadito y vemos como una especie de escalera, ¿va? Aquí tenemos la función, aquí tenemos el peldaño que baja, aquí tenemos otro peldaño y ahí va en escalerita, ¿va? Va, ¿cómo se llama? Ordenado el código. Entonces, porque el señor Guido Van Rossum cuando creó el código, pues una de las cosas que hizo fue que el código de Python fuera completamente, en este caso, identado y ordenado. Porque en C, uno puede, en C++ o en Java, en lo que sea, uno puede escribir un código así, al relajo, contarle a usted bien la sintaxis, pero desordenado en el aspecto de que no identado, no con los márgenes, y va a funcionar. Pero aquí en Python esta indentación es una obligación, o sea, no es estético, así como que, es porque le gusta programar bonito y es ordenado. No, aquí si no lo está ordenado, ahí ustedes se van a dar cuenta cuando hagan el programa y lo muevan, por ejemplo, así, mueva un campo, por ejemplo, aquí, y que esté desalineado con este bloque, entonces ahí les va a decir error de indentación. De hecho, lo voy a hacer para que ustedes vean ese pequeño movimiento que hice ahí, ya me va a dar un error. Ahí está, ¿ve? Se esperó identar. ¿Y qué es? Aquí me marca en rosadito. Ese simple espacio. Ese espacio que está ahí, que yo me lo, bueno, que yo lo quité ahorita a propósito, ya me dice que hay un error de indentación. Entonces no va a funcionar el programa mientras no tenga el programa perfectamente ordenado. Entonces aquí Python no es exigente. Entonces aquí tenemos que la variable campo es igual a línea.split. Split es como un cut, es un cortar. Busca este caso el carácter ASCII contra pleca N. Perdón, en ASCII, perdón, el ASCII, el contra pleca N es el enter o el fin de línea. Porque cuando nosotros guardamos el 1 o el 0 a través de los scripts, estos on y off, nosotros, ¿verdad? Nosotros no consideramos el fin de línea o el retorno de carro, que es el contra pleca N. Entonces, aunque visiblemente no tenemos, voy a tomar un poco de agua, aunque visiblemente no tenemos nosotros ese contrapleca N, porque es invisible, el retorno de carro es invisible, ¿verdad? En el programa nosotros solo tenemos el 1 o el 0 ante nuestros ojos, pero ocultamente hay un carácter que es el retorno de carro, fin de línea. Ese carácter invisible, nosotros tenemos que quitarlo.
Esto yo lo hago ya en base a la experiencia que le estoy transmitiendo, ¿verdad? Realmente que no es parte de la literatura como tal. Ese ya es en base a la experiencia de querer manejar el control de los estados GPU y enfrentarnos a este reto. Entonces, es un sutil reto, pero y eso lo hace a mí más complejo. Entonces, ese contraplay KN nosotros lo estamos quitando a través de la función split para dejar el uno solo, para comparar uno con uno. O sea, como dicen, peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, cuando yo digo aquí, campo F es igual a campo en la posición 0, que sería el contenido 1 o 0, entonces yo puedo decir tranquilamente, si campo F es igual a 1, o sea, quité el contrapleca n y solo dejé el 1 o el 0. Entonces, cuando se compara 1 con 1, entonces muestra la etiqueta. Imprime la etiqueta en esa posición específica y aquí viene la recursividad. B0, que es la ventana, punto after. Esta función me permite recargar cada cierto tiempo, ¿verdad? Actualiza 1, en este caso son milisegundos. Entonces, cada milisegundos retorna y mando a invocar actualiza 1. O sea, mando a llamar la función actualiza 1, que es esta función que está acá. Entonces, y desde lo interno, yo mando a ejecutar la función y vuelve la función y entra en ese ciclo infinito. ¿Verdad? Para recargar el qué? Recargar la etiqueta o recargar la imagen. Por eso yo les mencioné de dos funciones recursivas, la que se llama actualiza 1 y la función que se llama actualiza 2. Entonces, ya con la función de encendido y apagado y con la función de actualiza, pues ya aparece la imagen. Miren que aquí lo único que cambia es que aquí hablo de etiqueta y aquí hablo de botón y sobre el botón coloco la variable que es la imagen. Sobre el botón, en el caso apagado, coloco la imagen. Y aquí coloco la etiqueta sería text 0 y text 1. Por eso es que aquí, paralelamente, cuando nosotros ejecutamos este script, y aquí nos vamos a quedar hoy, hacemos clic en off, entonces cambia el botón por la segunda función recursiva que se llama actualiza 2, ¿verdad? Actualiza 2 y la primera función recursiva es la encargada de la etiqueta, pero como son dos funciones recursivas que están ahí a la par, entonces cuando hago el cambio se hace en las dos, ¿verdad? Se hacen las dos. ¿Ah? Son dos funciones recursivas que están paralelas, entonces al hacer cambio en una, actualiza la etiqueta y la otra función actualiza 2, actualiza la imagen sobre el botón, ¿verdad? Con la misma lógica que traemos aquí, es la misma lógica, la diferencia del objeto, que aquí ahí es hablar de botón y aquí es hablar de etiqueta. Aquí es hablar del parámetro image y aquí es hablar del parámetro text, porque es la etiqueta, ¿no? Y es lo mismo, o sea, sería actualiza 2, que sería la segunda función recursiva, y el método after, que me permite mandar a invocar la función, o sea, mandar a llamar la función. Entonces, esto es un método importante, ¿verdad? Porque usamos el tema de recursividad, o sea, dentro del contenido de la función, porque al final todo este bloque que está acá está dentro de la función. Entonces, dentro de la función, yo mando a llamar la propia función. Entonces, ahí se comporta el ciclo. Por eso es que infinitamente nosotros vemos así, interesante, ¿verdad? Que se refresca automáticamente, ¿verdad? En base al evento se actualiza. Hay un pequeño delay ahí, ¿verdad? Pero pues nada. Ok, el lunes vamos a seguir hablando de, ¿verdad? De los otros dos vetos que tenemos, pero ya mandando a invocar la función, ¿verdad? Y luego entramos al tema del temporizador. Vayan buscando el tema del microprocesador, ¿verdad? Porque vamos a hacer la simulación, por lo menos en el microprocesador, ¿verdad? Un microprocesador lo pueden hacer por grupo, pueden organizarse en grupos en este caso pueden hacer dos grupos en la clase, ¿verdad? Dos grupos de 6 y 6 y conseguir el microprocesador, ¿verdad? Incluso hasta con grupos anteriores y hacer el proyectito, ¿no? Listo, jóvenes. Cuídense. Estamos en contacto. Bye bye.